Tema 6, ejercicio 9. Vamos a ver, en este caso, un problema de proporcionalidad directa. Con dos datos, ¿vale? Lo podemos hacer con tablas. Tenemos dos magnitudes, tiempo y kilómetros, ¿vale? Podemos hacer una tabla, en una pondríamos lo que corresponde a la magnitud kilómetro, en otra la magnitud hora, lo rellenamos y actuaríamos como la razón, ¿vale? Vamos a ver el método de reducción a la unidad. Primero vamos a poner los datos. Tengo 120 kilómetros recorridos en 5 horas y 48 kilómetros. Me preguntan cuántas horas tardará. Vamos a ver, como digo, primero el método de reducción a la unidad. Evidentemente, en primer caso, las magnitudes se encuentran en proporción directa, ¿vale? Porque si tardo 5 horas en recorrer 120 kilómetros, si empleo 10 horas haré el doble de kilómetros. El número de horas aumenta el doble, el número de kilómetros también. Por tanto, magnitudes directamente proporcionales. En el primer caso, ¿qué vamos a hacer en el método de reducción a la unidad? Pues lo que vamos a averiguar es, si me preguntan el número de horas, cuántos kilómetros hace en una hora, ¿vale? Podríamos ver también cuántas horas se tarda en hacer un kilómetro. Podemos elegir cualquiera de las dos. Lo que pasa es que si hacemos el número de horas que tarda en hacer un kilómetro, sería 5 dividido entre 120, me da números decimales. ¿Vale? Aquí hay muchas opciones en los problemas de proporcionalidad directa. Es importante entender lo que significa cada vez que hacemos una relación entre las magnitudes. Vamos a hacer en este caso el número de kilómetros dividir por el número de horas, con eso obtendremos el número de kilómetros que hace en una hora, ¿vale? Eso se llama tanto por uno una vez que tenemos el resultado de esa división. Este sería mi caso. En este caso tenemos 24 kilómetros por hora en la velocidad, ¿vale? Entonces yo quiero hacer 48 kilómetros. Si la razón es 24, en una hora recorre 24 kilómetros, que será la razón. ¿Qué tengo que hacer con 48 kilómetros? Dividirlo o multiplicarlo, ¿vale? Para obtener el número de horas que tarda. Dividirlo por 24 o multiplicarlo por 24. Evidentemente dividirlo, ¿vale? 24 kilómetros en una hora. Para saber el número de horas tendré que dividir los kilómetros entre los kilómetros que hago en una hora. Esa será la operación que tengo que hacer. Recorrer 48 kilómetros tardará 48 dividido por 24 que tarda una hora me dará el número de horas que tarda en recorrer esos 48 kilómetros. Ese sería el primer caso de reducción a la unidad, ¿vale? Vamos a ver ahora el mismo problema. Método de las proporciones, método de proporcionalidad. También se puede plantear como una tabla, ¿vale? ¿Qué pasa en un problema de proporciones que están en proporción directa? Vale, pues que la razón entre las cantidades. Podemos plantearlo también de dos formas. Primera forma, relación entre las cantidades de la primera magnitud igual la relación entre las cantidades de la segunda magnitud. Es decir, si aumento el número de kilómetros al doble, el número de horas tiene que aumentar al doble. Por tanto, puedo relacionar por un lado los kilómetros y por otro lado las horas. O también podría relacionar el número de kilómetros entre el número de horas. Si divido el número de kilómetros entre horas, me dará la velocidad y la velocidad tendría que ser la misma si divido 48 entre el número de horas, ¿vale? Por tanto, la razón la puedo plantear hacia abajo, hacia el lado, hacia la derecha. Esto es lo que tiene el método de las proporciones en las magnitudes directamente proporcionales. En este caso vamos a relacionar los kilómetros por un lado, las horas por otro. ¿Vale? En el segundo caso tendremos 5 partido por aquí. La razón siempre en la misma línea, ¿vale? 120 entre 48, 5 entre x, no x entre 5. El de arriba entre el de abajo, el de arriba entre el de abajo. ¿Qué pasa si las magnitudes son directamente proporcionales? Que las razones tienen que ser iguales. Si las razones son iguales, lo que vamos a hacer es igualar nuestras dos razones correspondientes a las dos magnitudes. Esto es una proporción. ¿Qué pasa en todas las proporciones? Que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Por tanto, resolver por el método de la proporción, resolver esta proporción haciendo 120 por x e igualando a 5 por 48. ¿Vale? Realizamos las operaciones y despejamos. X será 242 igual a 2. Es decir, tendremos que recorrer 48 kilómetros, tarda 2 horas. Es exactamente igual, ¿vale? Ahora, tienes ya tres formas distintas de plantear un problema de proporcionalidad directa. Lo puedes hacer con la tabla.
La tabla directamente pone las magnitudes y son directamente proporcionales. Recuerda, la razón entre las cantidades de la primera igual a la razón entre las cantidades de la segunda. Ese método es equivalente al de reducción a la unidad. Si no lo distribuyes en tabla, puedes aplicar directamente el método de reducción a la unidad o aplicar directamente el método de las proporciones, es decir, establezco la razón entre las cantidades de la primera magnitud, la razón entre las cantidades de la segunda, igualo esas razones y resuelvo la proporción utilizando la propiedad de producto de los extremos igual a producto de los medios. Cualquiera de las tres opciones son válidas, ¿vale? Haremos varios problemas para ver que entiendes la utilización de estos métodos.